Estamos dando inicio al estudio para Parashat Shabbat llamado Ahareimot y también al estudio de Parashat Shabbat Kedoshim. Son dos parashot las que nos han competido esta semana. Durante la semana hemos hecho estudios y comentarios acerca de estas parashot, en donde hemos hablado acerca de lo que sucede en estas parashot. Un ejemplo es por qué razón a pesar de que en la parashá antepasada mueren los hijos de Abihu y Nadab, en esta parashat Shabbat se vuelve a repetir Ahareimot después de que murieron los hijos, o después de la muerte de los hijos de Aharón, Abihu y Nadab, quienes habían sido consumidos por el fuego de Hashem al acercarse con incienso no adecuado. Inmediatamente de decir después de la muerte de ellos, dice esta parashat Shabbat, habla esta parashat Shabbat acerca de el día de las expiaciones, Yom HaKippurim, o Yom Kippur. ¿Por qué se habla del Yom Kippur después de haber hecho mención de la muerte de los hijos de Aharón? Para demostrar que la muerte de los justos trae expiación. Recordemos que nuestra expiación viene por parte de la muerte de su majestad Yeshua HaMashiach, Rabbi Yeshua ben David. Pero una pregunta que hacíamos en la semana es, ¿sirve de algo tener como expiación la mejor ofrenda para expiación y no hay arrepentimiento, sin que haya arrepentimiento? Bueno, dicen los sabios Jajamín que cuando alguien se convierte de su mal camino y comienza a hacer actos de justicia, pero no se ha arrepentido aún, todos sus actos de justicia, todas sus buenas obras le son arrojadas en su cara. De la misma manera, nosotros consideramos que de nada sirve tener a Yeshua como intermediario entre Hashem y nosotros, como medio para la expiación, como sacrificio perfecto, si no se ha experimentado un arrepentimiento. Pues sabemos que hay gente entre nosotros que dice creer en Hashem y que tiene el testimonio de Yeshua como Mashiach y que ha creído o supone que ha creído en Yeshua como Mashiach. Lamentablemente, y a pesar de que tiene actos de aparente justicia, esta persona no ha experimentado un verdadero arrepentimiento. Y al no haber experimentado un arrepentimiento verdadero, realmente de nada sirven sus obras de justicia y de nada sirve que diga que cree en Yeshua como Mashiach, porque en ese caso nada más está desperdiciando y perdiendo su tiempo. Una de las características que tiene el sacrificio de expiación es la braja. Braja como bendición, como cuando alguien bendice y le impone la mano a un chiquillo, a un discípulo, a un hijo. De esa misma manera también se llama braja al hecho de que cuando estaba en pie el templo, le imponían la mano a la bestia que había de sacrificarse y se confesaban los pecados.
Entonces, el, el oferente, el oferente transmitía, porque eso significa braja, transmisión, transmitir realmente, más que bendecir es transmitir. Le transmitía los pecados a la bestia que era sacrificada, y entonces él veía como una criatura inocente era muerta. En realidad, eso no servía de nada si realmente no había experimentado esta persona un arrepentimiento verdadero. Hoy hay gente que puede llegar a tener mucho conocimiento acerca de la palabra de Hashem, pero ese conocimiento es inútil completamente si esta persona no tiene un verdadero arrepentimiento. Completamente inútil hacer obras de caridad, dar tzedakah, hacer más allá de lo que les pide Hashem realmente, porque lo primero que Hashem pide es arrepentimiento, un corazón contrito y humillado. Y en eso se parece mucho esta Parashat Shavua a Haimot, a la Parashat Shavua que también nos ha competido esta semana, Kedoshim. Kedoshim quiere decir santo, que viene del hebreo Kodesh, que quiere decir apartado. Quiere decir apartado. Kodesh, santidad, y Kedushá de la misma manera habla de santidad. Kadosh es apartado. Vamos a hablar del apartamiento. Tiene dos sentidos: apartado de, apartado para, apartado de las cosas malas, apartado para Hashem. Sin embargo, el apartamiento, la santidad, como se le conoce en este idioma español, nada tiene que ver con ser bueno, bonito y barato, bueno y justo. Nada tiene que ver con ser puro y limpio. Santo tiene que ver con simplemente estar apartado. Muy bien, podemos ver que exista un muchacho que sea apartado porque ha sido comprado por precio, pero que no tenga la conducta que debe de tener. Un ejemplo, podemos tener el caso de una persona que un huérfano que es adoptado por una persona, y que ese huérfano está en casa de esa persona y tiene una conducta para con la persona que la adoptó que no es de un hijo. Esta persona ya ha sido apartada, pero lamentablemente no tiene la conducta de un hijo. Bien puede existir alguien como el pueblo de Israel, que es un pueblo del cual es hijo de Hashem, por decir que hijo natural. Nosotros los creyentes de origen gentil somos hijos adoptados de Hashem. Los creyentes de origen hebreo son hijos naturales de Hashem. Que siendo hijo natural, un hijo que siendo hijo natural, no tenga el comportamiento de hijo. Este es apartado, este es santo, es Kadosh. Sin embargo, de nada sirve. Bueno, está apartado y el apartamiento no se pierde porque un padre no puede hacer que un hijo suyo pierda su genética nada más porque sea un mal hijo. Un mal hijo nunca va a dejar de ser hijo. ¿Me estoy entendiendo? Un mal hijo nunca va a dejar de ser hijo. Y entonces, este no puede negar a su hijo, siempre va a ser su hijo. Aunque no tenga el comportamiento de un buen hijo, no va a dejar nunca de ser un hijo. En este caso, es el apartamiento. Muy bien, en algún momento de tu vida tú pudiste agarrar a un
siendo de gentil, siendo hebreo, siendo gentil, viviendo sin esperanza si Dios en el mundo, porque recordemos que este que antes de haber creído nosotros no éramos considerados pueblo, y hoy, gracias al haber creído en Yeshua como Mashiach, hoy somos también apartados. Muy bien, hemos creído, nos hemos arrepentido y nos hemos, lo aleino, Dios, no a nosotros, Dios no lo permita, que bueno, vamos a ejemplificar no hablando de nosotros. Imaginemos una persona que ha creído, ha sido apartado por haber sido comprado por precio la sangre de Su Majestad Yeshua HaMashiach. Y esta persona regresa a su modo habitual, al que tenía antes de haber sido apartado. Entonces esta persona no deja de estar apartada. No deja de estar apartada, sin embargo, como su comportamiento es reprobable, también trae consecuencias, incluso peores consecuencias de las que puede haber sobre una persona que no ha sido apartada. Porque, demos un ejemplo, un sirviente que comete un error, simplemente se le descuenta de su salario o se le despide. Un hijo que comete un error es algo que, aunque el padre lo perdone, deja huella. Y el padre bien podrá haberlo perdonado y el hijo podrá haberse mucho arrepentido, pero deja huella. Ahí está la diferencia entre la falta de un hijo y la falta de un ajeno. A nadie le importa si el hijo del vecino tiene una vida corrompida. Bueno, hay chismosos, entrometidos, metiches, a los que sí les importa, ¿no? Pero a nadie le importa si el hijo del vecino, el hijo de fulano, sutano. No, a nosotros nos importa la situación de nuestros hijos. La situación de nuestros hijos. Muy bien. Ahora bien, un creyente de origen gentil, una persona de origen gentil, que tiene todo el buen comportamiento del mundo, pero que no ha llegado al arrepentimiento, es una persona que no ha sido apartada, por tanto no ha sido adoptada, y por tanto de nada sirve sus buenas obras y sus buenos actos. ¿Me estoy escuchando? Una persona que no se ha acercado a Dios por medio de Yeshua y puede tener los mejores actos, no hacen ningún mérito. ¿Por qué? Porque sucede que hace falta lo necesario. Lo primero. En una ocasión estaba una mujer, había llegado Yeshua a la casa de dos amigas. Una estaba atenta a la plática y la otra no. La otra estaba en el quehacer. Por quedar bien con Yeshua, estaba preparando todo. Estaba preparando la casa para tener a Yeshua bien atendido. Y la otra estaba atenta a la plática. Vayamos al texto. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea de una mujer llamada Miriam, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba... Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta vista me está fallando. Esta tenía una hermana que se llamaba Miriam, la cual sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Adón, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Yeshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Miriam ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué razón esta mujer estaba ocupada en muchos quehaceres? El Mesías, prometido a Israel, estaba en su casa. ¿Qué dijo? Vamos a recoger todo, vamos a poner la casa bonita porque vamos a tener a Mashiach en casa y le vamos a dar un buen alojamiento. Eso es lo que quiere Hashem, que hagas cosas que no te está pidiendo que hagas, o que hagas cosas que de nada sirve que hagas, en la condición en que te encuentras. Vamos a ver. De nada sirve que alguien que no ha experimentado un verdadero arrepentimiento haga obras de bondad porque le son arrojadas en la cara. Como dice el profeta, son como paño de inmundicia. Sabemos que es un paño de inmundicia. El paño de inmundicia al que se refiere la Biblia es lo que se utilizaba en ese entonces cuando todavía no se inventaban las toallas sanitarias, las toallas íntimas. Así de esa misma manera son vistos ante los ojos de Dios los actos de una persona que sin arrepentirse comienza a hacer actos de bondad. De la misma manera pasa cuando alguien que ya ha arrepentido, comprado, aceptado, adoptado como hijo, de origen gentil, se pone a hacer actos que no le son requeridos. Si nosotros nos ponemos mucha atención a lo que son los escritos de los primeros discípulos, Kitbeh Harishonim Ketuvim, Kitbeh Hatalmidim Rishonim, Kitbeh Hatalmidim Rishonim, Ketero, los escritos de los primeros discípulos, están divididos. Unos han sido escritos para los creyentes de origen hebreo, entre los que se encuentran los 4 evangelios de Sodot o Masorot, como se les conoce. El libro de Revelación o Maot Elohim, que es Apocalipsis. Las 3 cartas de Juan, una de las cartas de Pedro, y Jacob, conocido como Santiago, y Yehudá, conocido como Judas. Son cartas escritas a creyentes de origen hebreo experimentados en la interpretación de los niveles hebraicos. No quiere decir que no se nutra un creyente de origen gentil a la hora de estudiarlos, ¿sí? Pero ahí hay ordenanzas, se habla de cosas más para el creyente de origen hebreo. Tenemos el caso de las cartas de Pablo, de Rab Shaul, de Pablo de Tarso. Está escrito en Gálatas 2:9 que él fue comisionado para instruir a los creyentes de origen gentil. En este caso, nosotros que somos creyentes de origen gentil debemos basar más nuestra enseñanza y nuestra obediencia a lo que nos dicen las cartas de Rab Shaul, Pablo de Tarso. Y en ninguna de ellas se menciona acerca de que el creyente de origen gentil tuviera que dar maaser. Sin embargo, sí se habla de tener que dar tzedakah. Maaser es el diezmo, tzedakah es el donativo, la caridad. Lo que se conoce pues es aquí en México como limosna. En otros países también de habla hispana se le conoce como limosna, pero pues se le ha dado una terminología demasiado despectiva, ya se le ha dado un sentido despectivo a la limosna, por eso preferimos par caridad o simplemente se da acá en el idioma hebreo. Vamos a ver.
Este tipo de cosas, por ejemplo, la tzedakah sí le fue, no exigida, porque Hashem no te pide, te sugiere y tú lo tomas o lo dejas, Él te da libre albedrío. Sí le fue ordenado a los creyentes de origen gentil. A los creyentes de origen gentil no les fue pedido nunca guardar las leyes del Kashrut. Les fue pedido a los creyentes de origen hebreo, a los judíos, desde el principio, desde la primera vez que les dijo, seréis santos. Y no fue en esta Parashat Shabbat. En la Parashat Shabbat, en la porción de la Biblia, en Vayikra 11, donde se dan las leyes del Kashrut, les exige al pueblo de Israel, seréis santos, les ordena al pueblo de Israel, seréis santos. Da las leyes del Kashrut y inmediatamente le dice, seréis santos. ¿Por qué? Porque una de las características de la santidad para con el pueblo de Israel es la ley del Kashrut. La dieta alimenticia bíblica. Pero en ningún momento al creyente de origen gentil se le dice que tendría que guardar la ley del Kashrut para ser santo. ¿Qué nos santifica? Algo que se conoce como Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Y nosotros nos damos cuenta de cuándo hay Ruach y cuándo no hay Ruach HaKodesh. Por el mismo comportamiento y el testimonio que está dando la persona. Pero muchas veces la persona puede tener, repito, obras de justicia y no tener la Ruach HaKodesh y no le sirve nada. Muy bien, entonces tenemos el apartamiento y tenemos el comportamiento. Si hay apartamiento y no hay comportamiento, tampoco sirve de nada tener el apartamiento. ¿Por qué? Porque bien sabemos que por sus obras serán juzgados. Por sus obras serán juzgados. Ya tengo el apartamento, ya creí, ya hice tevilá, ya me arrepentí. Ya recibí la unción de la Ruach HaKodesh. Tu comportamiento se retira. Acordémonos que cada quien va a ser juzgado por sus obras. Cada quien va a ser juzgado por sus obras. De nada sirve también no tenerlo y por no hacer cosas que no nos son exigidas. Y ahora bien, tenemos el apartamiento, pero es lamentable ver muchos creyentes de origen gentil que están haciendo más allá de lo que Hashem quiere. Nosotros no podemos hacer más de lo que se nos pide. Imaginémonos un patrón que nos pide que hagamos determinada tarea y nosotros por quedar bien hacemos una tarea que no nos fue encomendada, sino que le fue encomendada a otro trabajador. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien eso? ¿Le es agradable al otro trabajador? Queremos ganarnos al pueblo de Israel para Hashem. Y muchos creyentes de origen gentil se judaizan para provocar supuestamente a celo al pueblo de Israel. Es lamentable, porque a ellos les fue encomendado algo que a nosotros no nos fue encomendado. Y de nada aventaja al creyente de origen gentil querer llevar a cabo las tareas que le fueron encomendadas al pueblo de Israel. Pero en cambio, lo peor es cuando alguien del pueblo de Israel no lleva a cabo sus tareas que le fueron encomendadas. Y mucho peor aún cuando las muy pocas tareas que les han sido encomendadas al creyente de origen gentil, no las lleva a cabo y nada más. Pues son pocas a comparación de las que le fueron encomendadas a Israel. Y es lamentable porque no es difícil, porque dice su majestad Yeshua HaMashiach que era ligera su carga. Y si es ligera su carga, tampoco tiene por qué ser difícil para nosotros llevar a cabo una vida en santidad como Hashem lo exige. Amén. Shavuot Tov. Estamos dando inicio al estudio para Parashat Shabbat llamado Aharei Mot y también